Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y hoy estamos con el Corolla Touring Sport, la versión familiar de la gama Corolla. En este caso, bueno, la gama Corolla se compone de la versión sedán, la de 3 volúmenes, la versión hatchback 5 puertas y esta Touring Sport, que es la versión familiar, la versión ranchera. Según el país que me estés viendo, pues va denominado de alguna u otra manera. En este caso, también la última actualización en el pasado año 2022, han actualizado gama de motorizaciones, equipamientos, acabados, y en este caso tenemos esta unidad con el acabado GR Sport, con el motor 200H de 196 caballos y un equipamiento muy completo. Así que dentro intro y empezamos. Comenzamos nuestro repaso exterior. Aquí encontramos el Corolla con nuevo frontal, aunque a simple vista te va a parecer el mismo, pero sí que llevamos una nueva parrilla, toda esta zona también del paragolpes totalmente renovada, con los antiniebla allí incorporados, esta pequeña inserción en cromo, todo con formato nuevo. Además tenemos luz dinámica para esta unidad, que es la más alta de gama, e incluso con tecnología BLED incorporada en las ópticas delanteras. El formato del coche en sí mantiene las mismas aristas, el mismo diseño, así que poco te va a variar con respecto a lo que puedes ver en otros Corollas más recientes, así que este lavado de cara ha sido más que todo a nivel de equipamiento y de cosas más puntuales como las ópticas y algún detalle más específico en los paragolpes. En este caso, bueno, tenemos estas llantas 18 pulgadas en este diseño bitono que está integrado o incluido, mejor dicho, en el acabado GR Sport. Aquí vemos los 4 frenos de disco y en este caso llevamos el paquete GR Premium, que además de un gran equipamiento incluye el acabado bitono. En este caso llevamos el blanco perlado aquí en la zona baja, y luego desde el pilar A hasta el pilar C encontramos un corte donde llevamos este negro brillo en la parte superior. Además llevamos estas barras en aluminio, en negro, todo el techo solar practicable también incluido en este paquete, la antena tipo aleta de tiburón, en el alerón justo aquí en la parte trasera, con la tercera luz de freno en la parte central, y vemos esta talonera que va protegida allí con un elemento en negro brillo para darle detalle. Y llegamos a la saga, una saga que tampoco ha variado demasiado a simple vista, pero sí que varía la zona del difusor del paragolpes trasero. Tenemos LED en las ópticas traseras y por supuesto el emblema GR Sport, que nos identifica sobre qué versión estamos ahora mismo. Así que nada, ya repasado todo el exterior, vámonos para adentro. En este caso tenemos acceso a manos libres también para este Corolla con este paquete. El portón es eléctrico y aquí encontramos un maletero ya que nos ofrece esa practicidad y ese espacio que necesitamos cuando buscamos un coche de corte familiar, un corte ranchera. En este caso tenemos esta bandeja, toda una disposición bastante buena, plana. Aquí vemos huecos en los laterales, en este caso no. Aquí llevamos toda la parte de batería aquí integrada, un conector 12 voltios, asideros para abatir los asientos con ganchos, y aquí justo llevamos una pequeña zona para guardar objetos pequeños en esta parte. Sin embargo, también debajo de esta bandeja tendremos un hueco bastante sugerente para guardar más objetos e incluso poder dejar esto a doble altura. Muy útil si necesitamos llevar algo un poco más elevado e incluso poder dejar esta tapa en casa y usar toda esta capacidad que os he comentado. Si dejamos el suelo en este formato, al abatir los asientos, que ganamos ya una capacidad máxima, que os dejo los datos, sobre los 1500 litros de capacidad máxima, abatiendo los asientos queda totalmente plano con el suelo en esta posición. Así que un maletero con buena calidad, muy buen espacio. Aquí vemos incluso cómo integran esta zona para la privacidad con la bandeja integrada, ya que esta zona aquí queda descubierta y esta zona la complementa. Así que muy buena terminación.
Tenemos aquí el botón para cerrar y nos vamos a las plazas traseras. Plazas traseras, aquí tenemos esta entrada. Bajo un poco la cabeza, pues yo mido 1,77, cerramos, hay buen ajuste y vamos a ver los materiales. Aquí encontramos plástico mullido, durillo pero es mullido, buena terminación. Aquí encontramos las manetas también en este símil, aquí hay ya plástico pero con buen tacto, incluso llevamos calefacción para los asientos traseros y polipiel en esta zona con pespunta en rojo, ya que estamos con el GR Sport. Aquí una pequeña portaobjetos para una botella pequeña o mediana que nos podrá llevar aquí, y una ventana con buena dimensión. Aquí, bueno, vemos esta parte de los asideros con un plástico bastante, bueno, normalito, y toda esta zona del techo que veis, el Sky View de Toyota disponible en este paquete, que bueno, le da buena terminación. Tenemos la cortinilla, ahora mismo está cerrada para poder tener todo este techo a disposición, y la parte practicable es la zona delantera. Aquí vemos bolsillos en los respaldos traseros, que viene muy bien, incluso puedo extender los pies, ¿vale? Y separación de más de 4 dedos de las rodillas. En cuanto al espacio al techo, aquí veis que prácticamente tengo ligeramente un dedo de separación al techo, y aquí voy tocando un poquitín con el pelo, así que yo mido 1,77 y como veis llego totalmente a esta parte del techo. Si me bajo un poco, bueno, que no es la intención, vamos a ajustar aquí el reposacabezas, pues automáticamente, bueno, es que es ligero el dedo de separación. Así que para personas de mi altura o un poco más, tener cuidado porque va a ser algo más incómodo este techo, debido también a la implementación del techo practicable. Por supuesto, aquí en la zona central vemos una consola con 2 salidas de aire sin regulación de temperatura, pero sí de intensidad, y no vemos ningún tipo de conector USB aquí en la parte trasera, algo a mejorar notablemente en este tipo de coches, ya que un coche familiar para conexión de dispositivos, pues a día de hoy yo creo que es algo ya esencial. Por supuesto, bueno, vemos este acabado también en cuero, que bueno, tiene un buen formato, tiene, bueno, está bastante bien, y los anclajes Isofix que va con canaleta y una tapa que tendremos que guardar, pero al menos protegemos el tapizado y nos facilita el uso de estos anclajes para las sillas de los más peques. Aquí vemos la iluminaria en esta zona trasera, en la parte central, y bueno, vemos aquí el reposabrazos con 2 portabebidas, bueno, bastante cómodo, suave. Aquí 2 portabebidas en plástico. Así que vamos a ver qué tal es la plaza central. Bueno, aquí automáticamente ya pego en el techo. Como veis, ya voy pegando aquí. Justo en esta zona ya voy pegando. Así que ya de mi altura, olvidaros de eso. Los pies los puedo juntar algo, así que voy con relativa comodidad, y 3 dedos de separación a las rodillas, y eso está bastante bien. Así que en cuanto a anchura no está nada mal. Posiblemente una persona con menor estatura que yo puede ir en viajes puntuales en esta plaza central, pero con algo menos de comodidad, ya que la zona del respaldo es más dura y esta parte es mucho más alta en la zona del medio. Así que nada, ya he repasado toda esta parte trasera, vámonos a la delantera. Plazas delanteras, aquí vemos un poco estos asientos, qué bonitos son, y entramos a este interior donde encontramos los mismos acabados en la parte trasera, aquí también en la delantera, muy bien terminado, alguna inserción en negro brillo en esta zona de las empuñaduras. Y bueno, esto realmente veremos cómo pasa el tiempo, porque el negro brillo le atrapa mucho el polvo y las rayaduras. Vemos aquí el nuevo sistema de salpicadero, que es muy similar en diseño, pero vemos algún nuevo material. Aquí también inserción, bien terminado, todo mullido, está bastante bien. Aquí ya plástico, vemos aquí puerto USB, carga inalámbrica, aquí calefacción en los asientos delanteros con 2 intensidades,
toda esta zona también en negro brillo, hasta la palanca de cambios y el modo EV y los modos de conducción, Drive Mode. Aquí toda la parte de la palanca, una faldilla con pespuntes en rojo, freno electrónico, el auto hold, 2 portabebidas y una guanterilla aquí en esta zona con puerto USB y 12 voltios, que a malas podremos tirar un cable hacia atrás conectándolo aquí y tendríamos la conectividad, ¿vale? En este caso, bueno, llevamos ya el nuevo sistema de cuadro digital, además el GR Sport, tenemos aquí el botón de encendido con el logo GR, damos encendido y aquí veis el nuevo cuadro digital de Toyota disponible para esta versión del Corolla. Todos los sistemas de ayudas a la conducción, configuraciones, aquí podremos hacer ajustes, idioma, tipo de cuadro de instrumentos, lo podremos llevar así, también lo podremos llevar en el centro, o widget, o totalmente digital, con widget, este formato un poco más tradicional con los diales. Aquí vemos los estilos, tenemos el estilo casual, inteligente, que era en el que estábamos, resistente, está bastante chulo porque se ven allí todas estas partes, y deportivo, está bastante bien este diseño, más deportivo, lo dejamos en deportivo. Y por supuesto, bueno, encontramos el nuevo sistema de pantalla de más de 10 pulgadas con nuevo formato, tenemos navegación incluida, multimedia, teléfono, todo el tema de coche, flujo de energía, las apps y la configuración, ¿vale? Incluso tenemos Apple CarPlay y Android Auto integrado, buena usabilidad. Eso sí, luego la pantalla ha crecido y para personas de menor estatura puede ser una limitante al momento de conducir, ya que ciega un poco la visibilidad delantera. Aquí, bueno, por lo menos el clima va independiente, con buena usabilidad, los diales, es bisona, con todo el sistema automático, todo muy bien. Y bueno, buenos acabados. Aquí, bueno, llevamos levas, en el acabado GR Sport llevamos este volante con pespuntes en rojo, le dan un toque deportivo también a este diseño. Aquí sistema odómetro, luces automáticas y bueno, el Hub Display que está allí integrado, no sé si se llegue a apreciar, pero está reproyectado desde el salpicadero. Aquí en la zona alta, bueno, todo el sistema de mando de luces, SOS y abrir el techo solar. Espejo fotocromático en la parte interior y por supuesto una guantera con buena dimensión para documentación y algo más. Todo con buen detalle, buena disposición, muy cómodo, muy práctico, pero todo esto vamos ahora a verlo en marcha, a ver qué tal va este Corolla 200H Touring Sport. Acompañad. Bueno, ya toca ponerse al volante de este Toyota Corolla Touring Sport, la versión familiar y más potente en esta unidad que nos han dejado, la 200H. Esta 200H solo está disponible para esta versión familiar y por supuesto la versión hatchback, la versión 5 puertas, la versión compacta, ¿vale? La versión sedán, porque este Corolla es una de las gamas que a mi punto de vista está muy completa. Tenemos la versión sedán, la de maletero, ¿vale? Que ofrece potencias de 140H, hasta ahí. Luego las versiones tanto hatchback como Touring Sport sí que ofrece versiones más potentes como esta 200H, que es la más potente. En este caso, además, llevamos la versión GR Sport, la versión más deportiva, que esto le da ese toque también más picantón a un coche que quizás no te resulte en tu idea de un coche deportivo. No te niego que puedas estar en esa duda, pero a mí particularmente me llamaba la atención este acabado GR Sport
por esos toques siempre deportivos y para quienes buscan un coche familiar, un coche práctico, pero que les cueste renunciar a ese toque más personalizado, un poco más arriesgado, pues estos detalles como estos buckets que lleva esta unidad de GR Sport, los detalles en pespuntes en rojo, toda la parte mecánica también, además de ser un motor más alto en potencia para estas versiones. Además tiene incluso la suspensión adaptativa, una suspensión que va acoplándose al modo que elijas, un modo de conducción en el Drive Mode que podremos elegir entre Eco, Comfort, Normal, Sport S Plus y Custom, ¿vale? Todos ellos con muy buen nivel de trayectoria en cuanto a ofrecer lo que realmente el nombre dice. En el modo Eco encontramos un coche muy, pero muy lineal y cómodo para ir en ciudad, sin preocuparnos por el tema de consumos, unos consumos que hablaremos más adelante. En tema confort, un coche que reacciona bien, tiene una suspensión blanda. En el momento que pasamos a normal y confort, sinceramente, poco veo de diferencia. Y en el Sport S, vamos a dejar el Sport S Plus, ya notamos cómo el coche reacciona mucho más alegre. Una suspensión y una dirección que se endurecen lo suficiente como para sentir un coche con mejor trazado, con mejor respuesta, y un chasis que va muy pero muy bien, a pesar de tener un largo chasis por ser esta versión Touring Sport, la versión familiar. Pues el coche tiene un buen comportamiento. La verdad es que me ha impactado cómo reacciona a las curvas, al cambio de dirección. Tiene un buen comportamiento. Los apoyos que busca la suspensión son suficientes para no sentir ningún tipo de negativo en cuanto a sensaciones, ¿no? De que sientas que el coche se te puede ir un poco más de la cuenta, y en eso no vas a tener ningún problema. Es un coche que va francamente bien a nivel de suspensión. Eso sí, es recomendable ya ir en modo Sport si quieres ir más alegre, porque automáticamente reacciona. Aquí encuentro el yin y el yang, justo en esta aceleración. No sé si lo habréis notado en cuanto al micro y la cámara, porque intento transmitirles mis sensaciones e impresiones, pero muchas veces no se aprecian del todo bien en una cámara. Pero en este caso, la CVT de Toyota siempre ha estado un poco, catalogada como algo aburrido, algo perezosa, incluso ruidosa. Yo me uno a ese grupo porque yo sinceramente es lo único que no me termina de convencer en el grupo Toyota sobre estas cajas CVT. Sin embargo, este 200H y esta nueva actualización, porque fue una actualización de esta gama Toyota Corolla en el pasado 2022, a finales de año, pues han hecho los retoques necesarios. Pero ¿qué pasa? Si volvemos al modo Eco, por ejemplo, que es el modo más estándar para buscar ecología, tenemos una caja de cambios que en cierto momento nos da esa sensación de CVT aburrida, ¿vale? Pero porque está buscando esa acción más eco, ¿no? De evitar consumos. Pero en cambio, si vamos en Sport Plus, tiene un comportamiento mucho más rápido. Recordar que no es una caja de cambios convencional, así que los cambios no son reales, ¿vale? Incluso tenemos unas levas aquí en el volante que nos permite. He hecho el cambio y prácticamente cambia allí en la pantalla a la velocidad que voy, pero no se siente ese cambio de marcha como en una doble embrague, por ejemplo. Así que bueno, encontramos ese yin y yang, ¿no? Dependiendo en qué modo de conducción puedes sentir el coche diferente y recordándote un poco a ese Corolla aburrido de la otra generación antes de esta actualización al de ahora. Pero sí se nota que han trabajado para dar mejores sensaciones e impresiones al volante de este Corolla. También hay que mencionar que en esta unidad, además de la suspensión, llevamos el paquete premium de GR Sport,
donde incluye toda una cantidad de equipamiento de ayudas a la conducción, control de ángulo muerto, también salida vigilada, tenemos frenadas de emergencia, todo con un amplio despliegue de equipamiento de seguridad y también de equipamiento como este tapizado. Tenemos el techo, la apertura a manos libres del portón trasero eléctrico, bueno, una cantidad de cosas que aquí veréis en pantalla que suman aproximadamente unos 5.500 euros a día de hoy, este opcional. Algo, bueno, recomendado, porque si ya estás buscando un coche tope de gama con todo este equipamiento muy completo, muy bien terminado, el audio JBL, pues está bien terminado. Ahora sí, si te da exactamente igual, pues yo me buscaría las versiones un poco más básicas o más habituales, donde vas a reducir bastante el coste. Eso lo hablaremos más adelante también. A nivel de sistema híbrido, pues aquí Toyota lo que ha hecho es usar el mismo bloque motor, gasolina por supuesto, para obtener un poco más de caballaje, en este caso hasta 196 caballos, pero gracias a un aumento de capacidad del motor eléctrico, un motor eléctrico más potente, 83 caballos, que sumado a este motor pues logra a esta suma combinada que nunca es precisa, no es exacta, sino que es una combinación, llega hasta 196 caballos y 190 Nm sobre las 4.400 vueltas. Esto hace que el coche tenga mejor desempeño, por supuesto. Es el 200H, a día de hoy la versión Corolla la más potente de la gama, y además estrena una nueva batería de mayor capacidad, menor peso, y hace que también tengamos mucha capacidad de energía, ¿no? Que se acumule, porque recordar que esto es autorrecargable, aquí no hay cables para recargar, seguimos con la misma tecnología híbrida autorrecargable de Toyota. Por supuesto también tenemos nuevos sistemas de ajustes electrónicos, donde el coche administra mucho mejor todo el sistema híbrido, donde el sistema eléctrico entra mucho más rápido y más tiempo, obviamente manteniendo estas autonomías de energía, pero la verdad es que se nota cómo en el consumo podremos obtener mayor autonomía y mayor detalle en este sistema híbrido totalmente renovado. En este caso estamos ahora mismo en 658 kilómetros hechos de estas 7 días. Estamos en una media de 6,2. Hemos logrado en trayectos urbanos 100% tocar incluso los 5,5. Es consumo, vamos, de derribo, sinceramente, un consumo que debemos tomar muy en cuenta para un coche de estas características. Es mucho más largo que un modelo sedán, por ejemplo. En este caso tiene un poco más de 20 centímetros con respecto al sedán. Un sedán de 3 volúmenes, que bueno, es un coche grande también, pero este es más grande y un poquillo más pesado. Está en el entorno de la 1,5 toneladas, casi 1,600 toneladas. Este coche realmente ha mejorado en cuanto a batería, en cuanto a puesto de conducción, tecnología, un poco también de insonorización y rodadura. Se siente un coche mucho más refinado, con ciertos niveles de ajustes. Eso sí, a nivel de diseño te puede parecer el mismo coche, pero bueno, la verdad es que se nota esa pequeña actualización y mejora en el producto. También llevamos este nuevo formato de pantalla que me gusta, está ya bien logrado, al igual que el cuadro de instrumentos ya digital. Aquí en este caso, en esta unidad, podremos ver mejor calidad, ¿no? Y mejor información ya dispuesta y actualizada con respecto a sus competidores. Pero esta pantalla, yo mido 1,77 y no tengo tanto problema en cuanto a la ubicación, ¿no? Porque la pantalla ha crecido y puede tapar a las personas un poco más pequeñas la visión de la parte delantera. Esto es algo que seguramente irán mejorando, sobre todo por el tema de ubicación en el salpicadero. Quiero dejar por último el tema de frenada, una frenada que podremos ir ajustando con el pedal del freno, por supuesto, pero llevamos el radar incluido en esta versión, donde automáticamente el coche va teniendo
control del vehículo precedente y va frenando también con solo quitar el pedal del gas. Esto también nos permite hacer una conducción mucho más tranquila, mucho más eficiente, dejando que el coche actúe con sus controles, pero siempre obviamente tendremos el control disponible en nuestro pedal del freno. Un pedal del freno que bueno, tiene un pequeño recorrido electrónico para el tema de recarga, pero apenas se puede sentir y automáticamente ya notamos la mordida de esa pinza de freno. Un coche que yo sinceramente os digo me ha encantado a nivel de suspensión, de frenada, de entrega de potencia tanto en baja como en alta. Es un coche sumamente cómodo, muy silencioso, como ahora mismo vamos en modo eléctrico. Tenemos estas llantas 18 pulgadas que sí que dan algo más de ruido de rodadura, pero señores, un coche familiar, sumamente tranquilo, recomendado, con etiqueta eco y motor híbrido ya de costumbre para Toyota, que es, vamos, unos expertos en este sistema. Así que nada, ya nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Corolla Touring Sport 200H, la versión más alta y potente de gama del Corolla. Un coche que obviamente si estás buscando un coche familiar y quieres ese toque deportivo y esa dinámica un poco más picante, esta es tu versión. Si exactamente ese punto te da igual, tienes versiones un poco más normales, con menor coste de precio, está en el entorno de los 32.000 euros y te va a completar muy bien porque el sistema híbrido de Toyota ha sido retocado, mejorado y los acabados interiores también han sido renovados, así que tienes un buen producto en general. Pero si ya te gusta todo este punto picante de GR Sport, estos detalles, pues es un modelo muy válido. Eso sí, tienes que tomar en cuenta que está en una media de 37.000 euros sin promociones ni descuentos, únicamente la versión. Luego con el paquete así tal cual como está esta unidad, con la suspensión y toda la parte premium del GR, pues ya estaríamos hablando de unos 42.000 euros precio, también sin descuentos ni promociones. Sin embargo, me parece un precio, bueno, quizás algo alto, sí, pero está acorde a día de hoy con un producto bastante equipado, con buena potencia, 196 caballos y una etiqueta eco que te va a permitir estar mucho más tranquilo con tanta restricción que tenemos a día de hoy. Un coche, vamos, con una garantía increíble con la firma de Toyota, con el sistema híbrido más que comprobado. Y yo sinceramente, incluso esta combinación de llantas, el AK2R y este look con este blanco perla y el negro brillo en el techo, me parece muy acertada. Muy bonito, va muy bien, así que es un coche redondo para este compacto de coche familiar. Así que nada, os dejo a vosotros y os recomiendo que lo probéis siempre en vuestros concesionarios más cercanos y que toméis la última decisión. Aquí solo doy mis impresiones y mis sensaciones. Agradecemos a Toyota España la sesión de este Toyota Corolla Touring Sport y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like y vuestros comentarios aquí debajo o dudas sobre esta videoprueba. Y por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad día a día del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.